Hola, hola. Hola, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Facundo. ¿Se escucha? Soy Facundo Álvarez, Andrés Riesnik. Pertenecemos a El Gato y la Caja, que es un proyecto un poco difícil de definir, así que nos lo solemos resumir con que hacemos ciencia en lugares. Eso tiene una explicación un poco más larga, que es que somos un colectivo de personas que tratamos de compartir la forma científica de ver el mundo con la mayor cantidad de personas posibles. Hacemos de todo para hacer eso, pero siempre el objetivo es el mismo, que haya cada vez más ciencia en más lugares. Uno podría preguntar, ¿por qué eso es deseable, es interesante? ¿Por qué queremos hacer eso? ¿Es bueno, es malo? Bueno, nosotros lo argumentamos de dos maneras, con dos aristas bastante arbitrarias, en la que dividimos la capacidad de la ciencia de mejorar la sociedad, que tienen que ver con lo útil y lo agradable. Lo útil, la ciencia entendida como una herramienta, como el conocimiento científico, aplicado de manera más o menos indirecta a resolver problemas de la humanidad. Pensamos en vacunas, satélites, antibióticos, microondas, todo lo que nos mejora la vida. La ciencia pensada como una herramienta. Después, un lado, si se quiere más, bueno, y no solo herramientas tecnológicas, sino también la ciencia para tomar mejores decisiones personales, la psicología experimental, las ciencias sociales, incluso las ciencias políticas. Esa perspectiva que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones personales, pero también como sociedad. Aplicar ciencia al diseño, por ejemplo, de mejores políticas públicas. Y después está la otra pata de la ciencia, que si quieres es la parte más romántica, que es un lado más descriptivo de la ciencia, que creemos que enriquece muchísimo la experiencia de cualquier ser humano, y es ese abordaje del mundo a través de la curiosidad, de tratar de entender de qué están hechas las cosas y cómo funciona el mundo, incluso cómo funcionamos nosotros mismos. Creemos que esa pata también agradable de la ciencia mejora muchísimo nuestra experiencia en este ratito de estar vivos. Entonces, lo que hacemos para compartir ciencia con muchas personas suele caer en alguna de nuestras tres áreas. Hacemos comunicación, investigación y diseño. Hoy vamos a hablar más que nada de investigación, pero la realidad es que empezamos haciendo comunicación. Empezamos con una cuentita de Twitter que empezó a crecer, eso se expandió al resto de las redes sociales. Después empezamos con una página web, después a través también con la ayuda del diseño empezamos a hacer libros, y hoy tenemos la suerte de poder llegar a cientos de miles de personas por semana. Pero más allá del alcance en los números, lo que más nos interesa de lo que pasó con la parte de comunicación es la comunidad que se generó en torno al proyecto. Una comunidad que nos banca cuando creen que estamos haciendo las cosas bien, que nos critican cuando creen que podemos mejorar, y nosotros siempre estamos abiertos porque estamos en mejora continua. Y también nos permite, otra cosa que no vamos a hablar hoy, a través de la venta de libros y de bancar mensualmente, sostener el proyecto. Pero de lo que nos interesa hablar hoy, que también nos permitió la comunidad, es hacer investigación. Un día nos preguntamos si esa comunidad tan interesada en leer sobre ciencia y en hacer comentarios, en compartir notas de ciencia, quizás estaba interesada también no solo en recibir datos e información científica, sino en participar en la construcción del conocimiento, ser parte, de alguna manera, de la construcción de un pedacito de conocimiento. Y así nació Labs, que es nuestro laboratorio abierto en Internet de ciencia colectiva, en donde muchas personas participan de experimentos de ciencias cognitivas, de psicología experimental, en donde lo que hacemos es, colaborando con investigadores, con grupos de investigación, los ayudamos primero a definir el problema, a aislar las preguntas, a ver exactamente qué queremos averiguar. Con eso, en lápiz y papel, vamos y construimos, desarrollamos experimentos de diferentes tipos que ahora les voy a contar. Y dependiendo de cuánta asistencia requieran esos grupos de investigación, podemos ayudarlos también en el análisis y la interpretación de esos resultados. Los temas que nos interesan son los temas de vuelta que pueden ayudar de alguna manera a mejorar nuestras vidas individuales o como sociedad. Nos interesa la introspección, entender cómo y por qué pensamos las cosas que pensamos, evaluarnos a nosotros mismos, cómo hacemos para tomar mejores decisiones, eventualmente cómo esa toma de decisiones puede también contribuir a la mejora del desarrollo de las políticas públicas, y también cómo podemos, a través de nuestros experimentos, contribuir, aunque sea un poco, a mejorar la manera en la que abordamos la educación. Tenemos más o menos básicamente tres tipos de experimentos que solemos diseñar y desarrollar. El primero tuvo que ver con un paradigma que se llama ceguera de la elección. Esto empezó con la elección de qué persona te gusta más. Básicamente, los primeros experimentos te mostraban dos fotos de dos personas, te preguntaban cuál te gustaba más, después con un pase de magia, por eso Andrés estuvo muy metido en esa parte porque es mago, te cambiaban la foto sin que vos te des cuenta, te volvían a preguntar cuál te gustaba más, pero en algunos casos te las cambiaban.
y más o menos la mitad de las personas justificaban por qué les gustaba una persona que en realidad no habían elegido la otra. Entonces, con ese mismo paradigma, nosotros, dentro del contexto de las elecciones del 2015, quisimos ver qué pasa si hacíamos eso, pero con argumentos políticos. Te preguntábamos cosas sobre política, en ese momento era Macri y Scioli, en algunos casos las cambiamos y estudiamos diferentes cuestiones acerca de cuán difíciles somos o no de engañar y por qué somos más o menos susceptibles a ser engañados ahora frente a nuestras posturas políticas. No vamos a hablar de ese experimento hoy, lo replicamos, pero es un experimento que era un desarrollo web dentro de nuestra plataforma web, lo replicamos en muchísimos países. Y hoy tenemos varios ya de esos experimentos que tienen que ver con desarrollar una herramienta web para tomar datos. Otro tipo de experimentos que hacemos son experimentos en vivo. Aprovechamos que hay personas cerca para que interactúen de alguna manera, cosa que es mucho más difícil hacer de manera online. Y ahora voy a hablar de los resultados de uno de esos experimentos que hicimos en un TEDx Río de la Plata de 2016. Y un tercer tipo de experimento, o una tercera tipología o plataforma que usamos para hacer experimento, es a través de apps. Moravec, de la cual Andrés le va a hablar un poquito mejor ahora, es en realidad un juego en donde vos haces cuentas y vas avanzando en la dificultad de hacer cuentas y nosotros vamos tomando un montón de datos y con eso aprendemos muchísimo sobre las cosas que hace el cerebro a la hora de computar y a la hora de tratar de avanzar en un procedimiento aritmético. Ya tenemos un paper publicado sobre esto. Y lo más importante para cerrar ese ciclo, en donde alguien participa de la construcción de un pedacito de conocimiento, es que nosotros usamos la ciencia como narrativa de la ciencia. Nosotros contamos después a través de los diarios de investigación por qué hicimos esta pregunta, qué herramientas estadísticas estamos usando para tratar de adquirir significado a partir de esos datos, les contamos los resultados, las personas participan, de golpe están leyendo qué pasó con ese ratito que contribuyeron a tratar de que se sepa más sobre un tema. Y además, muchas veces dentro de esa comunidad de personas que leen esos diarios de investigación, hay gente que sabe muchísimo sobre temas justamente que estamos investigando e incluso contribuyen no solo con el ratito como sujetos experimentales, sino que muchas personas terminan contribuyendo al análisis y a la interpretación de esos resultados. Y ahora Andrés les va a contar algunos resultados de una de esas investigaciones que hicimos con una plataforma online. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de acá ya conocen el gato de la caja? ¿Ya conocían el gato de la caja? Ok, la mitad, pensé que iban a ser más. ¿Cuántos ya hicieron algún experimento de labs? Ok, no muchos. Bueno, perfecto. A ver, les voy a contar los resultados de unos experimentos. Quiero igual primero contarles brevemente algo que es lo siguiente. Para mí lo que hubo de muy novedoso en el gato de la caja en general, pero después con labs, tuvo que ver más que nada con el diseño. Yo los conocí a ellos tres. Me acuerdo, yo había ido a ser presentador en un TEDx UBA y ahí estaba el gato de la caja fue fundado por Pablo, Juanma y Facu. Me acuerdo que Pablo me dijo, estoy por crear un sitio web con dos amigos. Yo pegué muy buena onda con Pablo. Quiero que los conozcas. Y cenamos juntos ahí en Plaza Armenia. Y me acuerdo, mi impresión fue, ellos me decían, no, que iban a hacer un sitio web re diferente, contar ciencia, y va a ser una forma de contar ciencia, pero muy diferente a todo lo que hay, todo el mundo se va a copar más. Y yo me acuerdo, me fui con la impresión de, qué pibes manijas y buena onda, pero bueno, quieren hacer algo que queremos hacer todos. Obvio que todos queremos contar ciencia de forma entretenida, divertida y diferente. Y 2 meses después, solo de mi laburo, yo trabajaba en ARSAT en ese momento, leo un artículo llamado Embarrar la magia, y yo, me encanta. Me alucina y dije, me encanta lo que acabo de leer sobre el hecho de que entender de ciencia no embarra la magia, la belleza del mundo. Entender el arcoíris no le quita su belleza. Y cuando voy a ver quién lo había escrito, era Facu, al que yo había conocido hacía 2 meses antes y me pareció un manija. Y después el otro artículo al hilo, y el artículo se llamaba Magia Veneno y expresaba algo muy visceral cuando se había muerto un chico de una madre antivacuna. Y de forma muy bella también dije, esto también es espectacular, ¿quién escribe tan bien? Y era Pablo. Digamos. Entonces yo dije, estos tres manijas realmente están haciendo algo diferente. Y cuando voy a ver qué están haciendo, no sé, los que conozcan el gato de la caja me van a dar la razón. Un problema que tenemos los nerds es que no le damos mucha bola a la forma, al diseño de las cosas. Nos fijamos mucho en el contenido. Decime, quiero ver qué es lo que dice y qué es lo que no dice, no importa bien cómo te lo presento. Y para mí la gran revolución, en algún sentido, del gato y la caja, que para mí es el gran fenómeno latinoamericano en divulgación científica, es que le dan mucha bola al diseño.
si ustedes ven las notas, están muy bien diseñadas. Las ilustraciones, los párrafos, cómo están armados, las partes que se acentúan, que no se acentúan. Y eso en algún sentido fue muy diferente a todo lo que se venía haciendo de comunicación científica, creo, que era más bien texto, 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 cosas muy interesantes, pero texto al fin. Y eso creo que fue muy innovador y es algo que en buena medida explica el éxito que tuvo inmediatamente El gato y la caja. El tema, Juanma, uno de los dos fundadores, vos y Pablo son biólogos, ¿no? Y Juanma es diseñador. Es diseñador gráfico de la UBA, y realmente tiene unos diseños muy lindos, y creo que en gran medida, en buena medida, el éxito del gato y la caja se explica por la importancia que se le da al diseño. Ahora que estoy adentro ya, hace muchos años y trabajamos juntos, veo que realmente hay algo que hay un estándar de rigor en el diseño que no me dejan publicar. A veces digo, le publico así. No, no se puede publicar así, tenemos un estándar y no se publica. ¿Por qué cuento esto? Porque con los experimentos pasa lo mismo. Todos, creo que hay muchos que estamos de acuerdo en que la psicología experimental y el conocimiento del ser humano en general se va a transformar profundamente con Internet, gracias a que podemos pasar de hacer experimentos en laboratorio con 20 o 200 personas, participantes, a hacerlo con decenas o centenas de miles de participantes. Y eso hace que puedas observar efectos antes escondidos en el ruido propio de una muestra con pocos participantes. Y podés observar efectos muy pequeños estadísticamente significativos. Pero no es solo eso. Además de eso, creo que lo que explica un poco los números que voy a mostrar ahora, es el hecho del diseño. Típicamente los experimentos que ustedes les llegaban hasta ahora para hacer vía web eran casi que te pedían por favor que lo hagas, que me va a salir para mi tesis de grado, de maestría o de doctorado, y el diseño es horrible. Es un Google Form hecho a mano para un investigador y te dicen, che, dale, completa esto, porfa, te lleva 10 minutos. Como resultado publican papers donde los participantes son decenas o tal vez unas pocas centenas. Esto en contraste, este experimento que voy a contar ahora, nosotros lanzamos este experimento, un diseño muy lindo, con un feedback interesante, ahora vamos a contar un poco de eso, pero participaron en 2 semanas 42.000 personas que hicieron todo el experimento sin tener que pedirle por favor, sin robarles nada, sino que se compartió muchas veces simplemente porque la experiencia de hacer el experimento era divertida. Y el diseño del experimento en sí era bueno. Y van a ver, les voy a contar un poco el resultado del experimento. Este experimento, el que llamamos experimento de emociones, es un experimento clásico, es un paradigma inventado por Baron Cohen en Inglaterra, un especialista en autismo, y es uno de una serie de test que se hacen para tratar de detectar autismo o Asperger. Y lo que hace es básicamente tratar de reconocer emociones en los ojos de las personas. A ver si tenemos un slide ahí, ¿ves? Te muestro ahí qué está sintiendo esta persona. Vamos a hacer una votación, vamos a ver cuán nerds son. Pará, porque quiero aclarar algo. Te muestran los ojos de una persona. ¿Por qué los ojos y no el rostro? Para que vos no puedas inferir lógicamente lo que está haciendo una persona. Que tengas algo perceptual y rápido e intuitivo. Solo los ojos. ¿Qué está sintiendo esa persona? Es una cognición muy básica que aprendemos a ejercitar desde que somos muy chiquitos. Tratar de reconocer emociones en los demás. Ahora bien, entonces, ¿quién...? No sé la respuesta de esta, la pucha. Bueno, porque es así. Porque yo lo que les iba a decir, yo me saqué de 12 preguntas, adiviné, y hay 4 opciones, adiviné 3. O sea, que me comporté al azar. ¿No? O sea, porque la probabilidad de adivinar es 1/4, si había 12, yo acerté 3, acerté 3. Bueno, adiviné al azar. Entonces, quería hacer el juego de que tratemos de adivinar cuál era esta, pero yo no sé cuál es esta, porque no está la respuesta. Quería ver si ustedes eran como yo, porque los que estamos acá, no tengo ninguna duda que tenemos somos bastante malos en promedio reconociendo emociones, porque muchos de nosotros estamos dentro del espectro autista, yo inclusive. No, pero es verdad, vas exacta, sí, está es patente, gritante. Sí, boludo. Yo hago un programa en la tele y fui con los camarógrafos, que uno ya va mucho, porque hace reportes científicos, pero fue a Pabellón 1 y había un camarógrafo nuevo que veía salir y decía, ¿de dónde lo sacan? Porque son todos así, todos nerds, así, pero... En fin, cuestión que este experimento lo empezamos a hacer y tuvimos esos resultados. Les voy a mostrar el tipo de resultados, el tipo de cosas que nos interesa investigar. Esta lo hicimos un poco porque tenemos un proyecto que les voy a contar enseguida que se llama Cognitoma. Nosotros nos queda media hora de presentación. Me parece que lo que vamos a hacer es hablar 10 minutos. Después me gustaría que charlemos en realidad. Me gustaría dejar más tiempo para preguntas y charla. Entonces, no sé, podemos hablar 15 minutos más y charlamos 15 minutos. En fin, cuestión que este experimento fue parte de un proyecto más grande llamado Cognitoma, pero lo que nos interesaba era ver con una serie de personas justamente
no solo su capacidad de reconocer emociones, cosa que es un paradigma clásico que se ha replicado en muchas partes del mundo, sino además le dimos una pequeña vuelta de tuerca y le preguntamos a la persona, después de que va a hablar, dice, ¿qué emoción está sintiendo esta persona? Tenés 4 opciones, tenés que elegir y después decís qué tan convencido estás. Tenés que decir, puedes mandar 10, estoy reconvencido, estoy seguro que estás sintiendo eso, o puedes decir, no, 0, estoy mandando fruta, no tengo idea, estoy tirando al azar. Puedes reportar tu confianza. Entonces, hicimos este experimento, respondiendo a más de 40.000 personas, y tuvimos, en primer lugar, un resultado interesante que fue que pudimos replicar. Hay un grupo en Harvard que hizo lo mismo, un experimento muy parecido, sin preguntar confianza, hace poco tiempo también online, viendo esta posibilidad. Este es un experimento divertido de hacer, además te damos un feedback después para que vos sepas en qué te equivocaste o no. Y entonces, lo primero que vimos fue si el desempeño, la dependencia del desempeño con la edad replicaba los datos de Harvard de hace 5 años atrás. Y como ven acá, ahí vemos el desempeño en Z-Score. Z-Score es una medida de desempeño que te permite comparar diferentes tareas porque es cuántos desvíos estándar por encima o por debajo del promedio está una persona. En fin, no importa tanto. Lo importante es que el eje X, el eje Y es el desempeño y el eje horizontal ven la edad. Y ven que nuestra curva es la azul, la de Harvard es roja. En todos lados se ve un desempeño, en los dos se ve algo muy parecido, que es que tu capacidad de reconocer emociones aumenta mucho hasta más o menos los 20 años, se mantiene bastante constante hasta los 60 y a los 60 cae bastante abruptamente de nuevo. El hecho de que hayamos replicado 5 años después lo que hizo la gente de Harvard en sí es un resultado interesante porque muestra que esta curva de desempeño con la edad, que es todo un tema entender qué es lo normal en el desarrollo cognitivo de diferentes tareas cognitivas, porque queremos entender cómo se da el envejecimiento y cómo detectarlo tempranamente, qué cosas podemos hacer para que vos mantengas tus capacidades cognitivas lo más intacta posible hasta que seas lo más viejo posible. Este tipo de cosas por eso son importantes de estudiar y por eso es importante el de haber replicado 5 años después algo que Harvard hizo 5 años antes porque descarta una serie de explicaciones como por ejemplo que si la curva decae muy abruptamente a los 60 años es porque a partir de cierta edad las personas empezaron a recibir otro tipo de educación a partir de cierto año u otro tipo de educación que las hizo más o menos aptas a reconocer emociones. Es el problema cuando haces un estudio no longitudinal, no cuando se dice una persona a lo largo de su vida y ves cómo se desempeña en las diferentes edades, sino que haces un estudio que se llama transversal, donde medís muchas personas de diferentes edades en un solo momento, tenés esa dificultad de que no sabes distinguir bien si alguna diferencia que notes con la edad es producto de una diferencia cultural que ocurrió en algún momento de la historia o es realmente producto de algo cognitivo más básico de nuestro desarrollo. Esto parece indicar claramente que esta dependencia y el reconocimiento de emociones con la edad parece ser bastante robusta. Acá y en Inglaterra, con 5 años de diferencia, vemos más o menos el mismo comportamiento. Aumentamos hasta los 20 años nuestra capacidad, la mantenemos constante más o menos hasta los 60 y después parece disminuir. Algo muy interesante que vimos acá es lo siguiente. Con esa pregunta, algo que replicamos acá y que sabíamos, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando hace psicología experimental vía web es replicar los resultados bien conocidos de la psicología experimental clásica para validar tu método, para ver que aquello que se sabe realmente se puede medir vía web, porque las condiciones en las cuales tomás la medida, por supuesto, no son controladas. De hecho, en el experimento que voy a mostrar a continuación, Moravec, nosotros les preguntamos a los usuarios dónde es que más lo usan y la primera respuesta fue transporte público y la segunda es en el baño. Así que no son condiciones demasiado controladas y tenés que ver si la toma de datos de esta forma realmente replica lo que ya se sabía de forma robusta en laboratorio. Y algo que sabíamos en laboratorio de este test en particular, algo muy robusto, replicado en todas las poblaciones en que se ha hecho este test, es que las mujeres son mejores que los varones reconociendo emociones. Eso lo sabíamos, lo replicamos, también lo vimos en nuestra población, en Argentina, los nerds argentinos, también, en eso también parece replicarse, pero además con la confianza podemos hacer un cálculo de algo que se llama coeficiente de metacognición, que es cuán bueno sos vos en darte cuenta si sos bueno o no en una tarea. Entonces yo te digo, por ejemplo, eso, vos hiciste algo, ¿no? Y yo te digo, ¿cuánto confías en que lo hiciste bien? Si vos tenés buena metacognición, tu confianza las veces que hiciste bien las cosas es mayor a tu confianza a cuando las hiciste mal. ¿No? Yo puedo ver cuánto se solapan esos dos histogramas de confianza las veces que contestaste bien, las veces que contestaste mal, y hacer este cálculo del coeficiente de metacognición de cuán bueno sos vos introspectivamente en detectar tus propios errores y tus propios aciertos. Y lo que vemos es, en esta tarea en particular, y esto no se sabía, lo estamos escribiendo para publicarlo en una revista, es que no solo las mujeres son mejores detectando emociones, sino que además no se dan cuenta de ello, no tienen una mejor metacognición, de tal forma que es más normal que una mujer haga la tarea bien y se ponga baja confianza y que un hombre haga la tarea mal y se ponga alta confianza. De manera tal que las mujeres no solo son mejores en esta tarea, sino que no se dan cuenta que son mejores. Por lo menos si lo evaluamos a través de la confianza que reportan. Eso fue un primer resultado que nos pareció interesante, pero que este experimento es parte del proyecto más general que les paso a contar a continuación, que es el proyecto Cognitoma. Lo que nosotros pensamos en este sentido es lo siguiente.
Algo muy interesante para hacer con esta capacidad que tenemos con Internet de tomar datos de miles y miles de usuarios y aplicar algoritmos nuevos a la hora de analizar los datos, es que podemos tratar de inferir la forma en que se relacionan los diferentes módulos y sistemas cerebrales a partir de esta toma de datos y podemos aplicar dos tipos de análisis al respecto. Podemos hacer análisis de clustering y regresiones. Y lo primero que nos sorprendió mucho cuando hicimos un test, este experimento empezó con un test online de 23 preguntas relacionadas a la matemática, que sabemos que correlacionan con un buen desempeño matemático. Desde preguntas, obviamente, que correlacionan con matemática, como por ejemplo sumas y multiplicaciones simples, hasta cosas como rotación mental, que se sabe que correlaciona mucho con matemática, es tu capacidad de decir, yo te digo, este cuerpo es el mismo que este, y vos tenés que de alguna forma girar mentalmente esto y ver si encajan o no. Esto no va a encajar nunca, pues mano izquierda y derecha. Pero a veces encajan, a veces no. Tenés que decir lo antes posible si son el mismo cuerpo o no. Rotación mental es algo que también medimos. Después numerosidad, tu capacidad de estimar rápidamente y perceptualmente la cantidad de puntos en un conjunto. Después estimación de porcentajes. Te digo, en un aula de 30 alumnos, el día que faltaron 6 alumnos, ¿qué porcentaje faltó? ¿20, 25 o 30%? Ustedes que son nerd probablemente harían la cuenta y saben que es 20%, pero mucha gente no sabe bien hacer la cuenta y lo termina estimando. De manera que hicimos 23 preguntas relacionadas a la matemática y después vimos cuál era el poder predictivo de una pregunta sobre otra y con eso formamos un grafo donde ustedes ven acá 23 preguntas. Esas son las 23 preguntas que hicimos. Cada nodo es una pregunta y cada edge, ¿cómo se dice edge? Arista, ¿no? Arista, lo que une los dos nodos. Cada edge, cada arista es el poder predictivo de una pregunta sobre la otra. La cuestión es que vos haces esto, lo graficás y aplicás un algoritmo de clustering y nos pasó algo muy loco, que cuando vimos que agrupe las preguntas según su poder predictivo unas sobre otras, las preguntas en naranja que están viendo ahí son dos conjuntos de preguntas. Una es estimación de porcentajes y otra es rotación mental. Y no entendíamos por qué la estimación de porcentajes se agrupaba con rotación mental. Después, cuando hicimos análisis de regresiones con estas mismas preguntas, notamos que había una misma dependencia sobre, por ejemplo, el nivel educativo, la edad y el género de justamente estos grupos de preguntas, que es rotación mental y estimación de porcentajes. De manera tal que teníamos evidencia convergente hacia una hipótesis que nos empezó a venir a la cabeza y que es la que ahora está en proceso de revisión en Scientific Reports, una revista científica, y es la idea, y esto se los tiro como idea porque lo estamos discutiendo con los revisores y ayer lo charlé con Brian Butterworth, que es un inglés que está acá y trabaja sobre estos temas, pero le pareció muy razonable y muy posible. Nuestra idea, lo que estamos proponiendo acá es que cuando hacemos estimación de porcentajes usamos circuitos visoespaciales. Si una persona no sabe cómo estimar un porcentaje, ¿qué hace en su cabeza? Probablemente imagina un espacio al que le saca un cacho y después estima cuán grande es el cacho en relación al espacio total que ha imaginado. Creemos que ese es el proceso y que es probable que por eso estos algoritmos de clustering dan estos resultados en los cuales se agrupan los poderes predictivos de las preguntas de estimación de porcentaje con las de memoria visoespacial, que es rotación mental. Y este es el tipo de cosas que ahora estamos muy interesados en hacer, lo llamamos Proyecto Cognitoma, porque gracias a que tenemos un montón de datos de gente haciendo experimentos online y que podemos cruzar esos datos, aunque están anonimizados, podemos tratar de estudiar cómo las diferentes tareas cognitivas se relacionan unas con otras y a partir de eso tratar de inferir un poco el sistema neuronal que da sustento o que subyace a cada cognición que tenemos. Por ejemplo, este ejemplo que acabo de dar, que fue la primera cosa que se nos ocurrió, pero ahora estamos con diferentes otras hipótesis y probablemente, por ejemplo, podemos incluir en este análisis detección de emociones. ¿No? Sería una posibilidad, a ver de qué depende. De tu buena, por ejemplo, correlaciona detección de emociones con tu capacidad de rotación mental o memoria visoespacial, ¿tendrá que ver con eso o tendrá que ver con otras cosas? En fin, hay un montón de preguntas que te empezás a hacer y que son muy interesantes para responder vía web con estos experimentos online que desarrollamos. El último experimento que les voy a contar se llama Moravec. Moravec es una aplicación. ¿Quiénes me vieron recién hacer cuentas rápidas? Ok, un montón. Bueno. Moravec fue así. La historia de Moravec es que yo empecé, se me acercó un chico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Ingeniería Electrónica, me dice, quiero hacer una tesis de grado en algo relacionado a la cognición aritmética. No, ni siquiera me dijo eso, me dijo, una tesis de grado con vos, con algo, me gusta lo que hacen. Bueno, nos reunimos con Mariano Sigman y él le dijimos, bueno, tenemos una propuesta para hacerte. Queremos que desarrolles una aplicación para entrenar cálculo mental. Me acuerdo que nos miró con cara, ¿una aplicación para qué? Para hacer cuentas. Bueno, eso no lo va a jugar nadie, era tipo, es la aplicación más incogible del mundo. Se va. Entonces él estaba muy preocupado con que no iba a poder defender su tesis de grado porque ¿quién iba a jugar a eso? No iba a tener datos para analizar. Entonces yo le prometí y charlé con los chicos de Gato y la Caja. Le digo, yo te prometo que tengo 5 amigos que te van a meter datos suficientes, van a jugar para
para que tengas datos suficientes. Y dijo, bueno, entonces lo hago. Y de hecho, no Facu, pero Juanma y Pablo se mataron, y competían entre ellos a ver quién hacía la cuenta más rápido. En fin. Pero la verdad es que Moravec después se incorporaron al equipo El Gato y la Caja, se incorporó Stan Dehaene, un científico de París que es un papa del área, que le gustó mucho el proyecto. Le pusimos un diseño muy lindo. Miren cómo Moravec pasó. Bueno, ese es el paper que publicamos en PLOS ONE. Y acá, bueno, estos ya están viejos. Pero miren, así empezó Moravec, horrible. Y terminó así. Estas boludeces, que para nosotros son boludeces, yo como Asperger que soy, me decís, esto es lo mismo que esto. Bueno, no es lo mismo. Hay un diseño que la gente estudia 5 años en la UBA para que el diseño sea lindo. Y el diseño es mucho más lindo, mucho más atractivo. La experiencia de usuario es diferente. Creo que es una enorme diferencia para quien hace psicología experimental. Hasta el día de hoy me trato de convencer. El otro día también. La ITEL lanzó un experimento horrible, se veía horrible. La idea era buenísima, pero era de nuevo incogible. Entonces eso te aburrí, te parece horrible, estéticamente no es atractivo. En fin. Y esto fue un enorme éxito. La verdad, esa dicha, miren, hoy en día tenemos un servidor explotado con más de 15 millones de cuentas hechas por personas de todo el mundo. Lo descargaron en iOS y Android más de 60.000 personas. Tiene más de 500 revisiones en Google, promedio 4.8 sobre 5. En fin. Y la gente se copó a entrenar. El otro día yo doy clases, yo en la Ditela doy la materia comportamiento humano. El otro día estoy dando, hay una chica que hace intercambio de Texas. Le estoy mostrando las cosas que hacemos. Me dice, perdón, ¿vos desarrollaste Moravec? Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, no, porque yo juego contra mi novio, Reners. Compite en Moravec. Bueno. Entonces le digo, ¿en serio? Dice, ¿y dónde es tu novio? Ella era de Texas, Estados Unidos. Le digo, ¿y tu novio dónde es? Dice, de Alemania, de Berlín. ¿En serio? O sea, el chabón en Alemania había visto Moravec, se le había mandado a su novia en Texas para que compitan a jugar a ver quién hacía cálculo más rápido. Así que en ese sentido fue un enorme éxito. Nos permitió publicar ese paper y tenemos un montón de datos para tirar al techo, para seguir analizando y un montón de cosas por hacer, pero nos está permitiendo entender diferentes cosas sobre la cognición aritmética. Por ejemplo, les doy dos resultados que vimos gracias y que está publicado en este paper que publicamos. Dos cosas rápidas para que vean el tipo de cosas que se pueden medir con experimentos online. Una cosa muy importante, los celulares inteligentes, que no se cumple tanto en las desktop, y por eso también revolucionan la psicología experimental, es que los celulares están construidos para poder medir estímulos visuales y respuestas táctiles con precisión de milisegundos. Cosa que en las computadoras es más difícil porque el largo del cable del teclado es diferente, pero el celular está construido para medir con esa precisión y que es muy importante en psicología experimental poder medir precisión de los tiempos de respuesta con precisión de milisegundos por diferentes cuestiones. Por ejemplo, la que les voy a contar ahora. Si medís con suficiente precisión el tiempo de respuesta, puedes notar algo que notamos nosotros acá. Las personas, las tablas de multiplicar, no las responden igual de rápido en los dos órdenes que puedes presentarlas. Yo te puedo preguntar cuánto es 7 por 3 o te puedo preguntar cuánto es 3 por 7. Y las personas responden 50 milisegundos más rápidamente un orden que el otro. En promedio, una 20ª parte de segundo. La pregunta que les hago es, ¿quién piensa que 7 por 3 es más rápido que 3 por 7? Levante la mano. ¿Quién piensa que 3 por 7 es más rápido que 7 por 3? Levante la mano. Bueno, la mayoría, perdió la mayoría. 7 por 3 es más rápido en general que 3 por 7. Y esto pasa en general. Cuando el mayor de los factores está antes, la gente responde un poquito antes. Nuestra teoría, que está expresada en ese paper y que fue falseada por nosotros mismos, eso no es hacer ciencia, te puedes falsear a vos mismo, pero yo cuando trataba de entender qué es lo que estaba pasando, lo que pensé es lo siguiente. 7 por 3 en castellano, hicimos una encuesta para corroborar esto, pero créanme, 7 por 3, la mayor parte de la gente entiende 7 por 3 como 7 más 7 más 7. Y no 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Tá? Y 7 más 7 más 7 es más fácil que 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Entonces, si yo te presento 7 por 3, en principio, te ayuda a que organices tu pensamiento de la forma más fácil de hacer esa cuenta o de la forma en que la organizaste en tu infancia para hacerla más rápidamente y ahora no te acordás, pero así lo hacías. Bien, entonces yo dije, si esto es verdad, si el problema es la semántica de la pregunta, porque 7 por 3 semánticamente quiere decir cuántas veces tengo que sumar 7 para... cuántas veces es, si sumo 7, 3, ¿cuánto me da 7 sumado 3 veces? Perdón. Si esa fuese lo que explica esta diferencia de 50 milisegundos, tengo una previsión muy clara, que es cuando hagamos esto en inglés, tenemos que observar lo contrario, porque en inglés 7 times 3 es lo contrario. 7 times 3 es 3 veces 7, es 3 más 3 más 3 más 3 más 3. Conseguimos colaboradores en Estados Unidos, en Francia, lo hicimos, ¿y qué me dio? Que en Estados Unidos tenemos el mismo order effect, para el mismo lado. En Estados Unidos también. 7 por 3, generalmente la gente responde 50 milisegundos más rápido que 3 por 7, y así en general las tablas de multiplicar. Y hay otras 4 operaciones en la tabla de multiplicar que vimos que tienen un efecto del orden mucho mayor, no de 50 milisegundos, sino de 300 milisegundos. Son 4 operaciones que si te pregunto en un orden, vos respondés casi un tercio de segundo antes que en el otro orden, cosa que es un montón. Les doy 5 segundos para que piensen cuáles son esas 4 operaciones en la tabla de multiplicar, si tienen una explicación, porque se la voy a dar y van a decir, es obvio, pero cuando yo la veía no era obvio y tardé en darme cuenta por qué era. ¿Alguien tiene una hipótesis?
8 por 7 es la operación más difícil de la tabla de multiplicar en todas partes del mundo, pero no es 8 por 7. Pero es un universal también. Vas a China, Estados Unidos, Argentina, Japón, Antártida, donde más se equivoca la gente y la que más le cuesta es 8 por 7. ¿Cómo? Cuando cambiás, claro. Hay 4 operaciones en la tabla en que hay una diferencia muy grande, yo te pregunto en un orden o en el otro. No es la del 10, no es la del 9. Menos distancia entre sí tampoco. Está bien, son todas hipótesis. Bueno, les voy a decir la respuesta. Son las 4 operaciones en la tabla de multiplicar en que hay rima en un orden pero no en el otro. 6 por 4, 24 rima, pero 4 por 6 no rima. 7 por 5, 35 rima. 9 por 5, 45 rima. Y 6 por 8, 48. El de te abrocho también rima. Y si yo te pregunto 6 por 8, respondes mucho más rápido que 8 por 6, en general. Y esto es algo muy robusto que vimos en todos los idiomas en que lo probamos. Ayer lo hablé con Brian Butterworth y le impresionó mucho porque hay todo un debate sobre cómo guardamos la tabla de multiplicar. Es una memoria verbal, es una memoria visual y arábica. Hoy en día la principal teoría es que hay 3 formas en que guardamos la tabla. Una memoria verbal, una visual y una amodal que contiene el concepto de los números de la tabla. Acá lo que mostramos es que hay una fuerte influencia en todas partes del mundo de la parte verbal, por lo menos a la hora de memorizar la tabla. En fin, es el tipo de cosas que les quería contar sobre los resultados nuevos que vamos obteniendo gracias a la psicología experimental online, que es en definitiva lo que hacemos nosotros. Enfocándonos mucho en cognición aritmética y toma de decisiones, que son las 2 grandes áreas. Por último, ya terminé con esto. Les digo lo último de lo último, ya dejo Facu termina de contar el último experimento y ya podemos pasar a las preguntas. El éxito de Moravec nos hizo pensar algo que... Por un lado, el éxito de Moravec, el hecho de que algo que nos parecía imposible de hacer, que es que un montón de gente se cope haciendo cuenta, nos dio ánimo para tratar de seguir estudiando esto, pero además empezamos a recibir muchos mensajes de docentes y padres que decían que sus alumnos y alumnas se copaban jugando a Moravec, chiquitos de 6, 7, 8 años, pero que se frustraban enseguida y lo dejaban. Siendo el problema de la educación matemática tan importante, enseguida nos quisimos decir, bueno, vamos a hacer un Moravec para niños. Entonces pensamos el nombre mucho y ahora estamos creando Mora, que es nuestro último desarrollo. Se los cuento un poco también porque estamos acá para reclutar nerds que quieran participar de estos proyectos, que se copen. Hacemos todo muy a pulmón, pero con muchas ganas. Y ahora estamos por firmar, probablemente hay... Bueno, no voy a decir nombre, no quiero quemar por las dudas, pero hay varias ONGs y empresas que están queriendo financiar esto. Creo que es un proyectazo que no vamos a tener mucho problema con conseguir financiamiento porque está espectacular, modestia aparte, pero es un proyecto hermoso. Mora es justamente, es como Moravec para chicos. Ya están, hay diseñadores web y personas que... Yo ya ni sé, no sé la diferencia entre un maquetado, un branding, un marketing, un diseño, bueno, no sé, yo ya me perdí. Pero hay un equipo de gente que hace todo eso, somos como 15 ya que se sumaron a este proyecto. Toda gente que lo hace como nosotros de puro manija. Y acá están, por ejemplo, algunas pantallas. La idea es que vas a ir por el sistema solar y a medida que podés ir avanzando por los planetas a medida que conseguís, a medida que estás haciendo bien las cuentas, ¿no? Porque hay una cuestión que también, yo no soy nerd de jugar jueguitos, y siempre pensé que eso de las estrellitas eran boludeces, ¿qué me importa tener estrellitas o no? Y sin embargo vimos que a la gente le importa un montón ganarte estrellitas en la aplicación de celular. Y a los niños parece que también, entonces bueno, te vas ganando premios y cosas. Así que este es el proyecto más nuevo que tenemos y creo que es un proyecto muy lindo que va a ayudar a que chicos y chicas de 6, 7, 8 años puedan entrenar cálculo mental y al mismo tiempo nos permita a nosotros entender cómo es ese proceso de aprendizaje. Porque a todo esto, mientras la gente hace cuenta, nosotros guardamos todos los datos en nuestros servidores. Bueno, queda un experimento más que Facu les va a contar. Bueno, para cerrar les contamos... Pásame el coso. Un experimento más que tiene que ver con el que les mencioné, uno de los que les mencioné al principio, que hicimos en el TED Experiment 2016. Dentro de todas las cosas que nos preocupan y sobre las cuales creemos que la ciencia puede mejorar, es en el tema de la polarización. Sobre todo hoy en día, las redes sociales exacerbaron este fenómeno de la polarización, en donde, bueno, y el fenómeno de las cámaras de eco, pero básicamente el fenómeno de la polarización, en donde como sociedad mucha gente opina al respecto una cosa sobre un tema y mucha otra gente opina distinto. No hay opiniones homogéneas y eso muchas veces nos enfrenta y cuando tenemos que tomar algunas decisiones sobre temas y estamos dos sectores muy grandes de la sociedad enfrentados, es un problema porque no sabemos cómo avanzar sobre eso. Entonces, es un problema difícil, no está resuelto. Hay muchas personas investigando sobre esto. Queríamos aportar un granito de arena a este problema. Así que nos pusimos a pensar cómo podíamos ensayar estudiar los mecanismos a través de los cuales las personas se ponían de acuerdo frente a dilemas morales. Entonces, el experimento tuvo 2 etapas. Primero, necesitábamos encontrar dilemas polarizantes. Para eso hicimos un experimento web con la plataforma online, en donde vos recibías, por ejemplo,
una de 4 versiones, por ejemplo, frente al dilema del aborto. Esto era todo ficción, obviamente. Te presentaban un statement sobre una pareja que había quedado embarazada en el segundo mes de gestación o en el quinto, y vos tenías que responder cuán en desacuerdo o cuán de acuerdo estabas con eso que te presentaba, con la descripción que te presentaba el dilema. Y como les contó Andrés antes, no solo preguntábamos sobre acuerdo, sino en muchos experimentos preguntamos sobre confianza, queremos estudiar introspección. O sea que vos tenías que decir cuán de acuerdo o en desacuerdo estabas y cuánto confiabas en esa respuesta que acababas de dar. Entonces, con ese primer experimento hicimos como un screening de los dilemas, exactamente calibramos qué dilemas polarizaban más y qué dilemas polarizaban menos. Elegimos 4 de esos dilemas y con eso fuimos al experimento de TED Experiment. El TED Experiment tenía 3 etapas. Primero, vos recibías un papelito en donde ibas a responder sobre estos 4 dilemas, el grado de acuerdo y el grado de confianza. En la primera etapa respondías de forma individual. En la segunda etapa se juntaban de a grupos de a 3 y tenías que llegar en 2 minutos a una respuesta grupal o a no llegar a un acuerdo. Vos ponías si se habían puesto o no de acuerdo en tu grupo frente al mismo dilema que habías respondido de forma individual antes, y si se habían puesto de acuerdo tenías que poner cuál había sido el acuerdo, igual que de manera individual, de 0 a 10. Y después una tercera etapa donde volvías a responder de manera individual. Entonces, este es un ejemplo, este es un paper que se está por publicar en estos días. Acá vemos, por ejemplo, el histograma de cómo se distribuyen las personas frente al dilema del aborto. Muchas personas están en contra y muchas personas están a favor. Abajo lo que ven es el grado de acuerdo o desacuerdo. 0 es totalmente en contra, 10 es totalmente a favor. Lo interesante, y lo tengo que explicar un poquito mejor, es cómo se distribuye la confianza con respecto al grado de acuerdo. En general, solemos estar, si estamos muy de acuerdo con algo, nuestra confianza suele ser muy alta. Tenemos mucha confianza en esa respuesta. Si estamos muy en contra de algo y nos preguntan cuánto confías en esa posición, también solemos tener una confianza muy alta. Y si tenemos una confianza intermedia en algo, si tenemos un grado de acuerdo intermedio, nuestra confianza suele ser intermedia. Eso nos da una distribución Suele ser baja. Suele ser baja la confianza en las posiciones intermedias. Sí, nuestra confianza suele ser baja en las posiciones intermedias. Entonces, si estamos polarizados tenemos mucha confianza, si estamos en una posición intermedia tenemos baja confianza. Pero encontramos que hay una excepción a esto, y es que cerca de un 20% de las personas, acá eran 10.000 personas, cerca de un 20% eran los que llamamos grises de alta confianza. Quiere decir que son personas que tienen una postura intermedia, pero que confían mucho en esa postura, que va en contra de lo que pasa con la mayoría de las personas que tienen una postura intermedia, tienen baja confianza. Pero un 20% de las personas son grises de alta confianza, tienen una confianza muy alta en que no tienen una postura definida sobre los diferentes temas. Porque es alguien que no está en el medio porque dice no entiendo el tema, entonces me pongo en el medio y no confío mucho en lo que estoy diciendo, sino que es alguien que conoce mucho el tema y está muy convencido de que es difícil esa pregunta y que por eso se ubica en el medio. Son por eso grises de alta confianza, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Entonces, lo que vemos acá a la izquierda es básicamente cómo varía la probabilidad de ponerse de acuerdo, de llegar a un consenso en función de la distancia máxima. Era un grupo de 3 personas. La distancia máxima, si había uno que opinaba 0 y otro 10, la distancia máxima entre las opiniones es 10. Entonces, obviamente, cuanto mayor es la distancia máxima entre 2 opiniones, menor es la probabilidad de ponerse de acuerdo. No importa los detalles de los dilemas, pero en todos pasaba lo mismo, obviamente. Una cosa interesante que ensayamos en un experimento posterior es que la probabilidad de ponerse de acuerdo que tienen las personas, fíjese que nunca llega a 0, incluso en los casos más extremos. Y después preguntamos esto. Eso fue antiintuitivo, porque en general, si vos me decís que alguien opina 0 y 10, yo digo, bueno, ese grupo jamás se puede haber puesto de acuerdo. Pero no, rara vez las personas no se ponen de acuerdo, o la probabilidad suele ser baja con respecto a la intuición. Entonces después lo que hicimos en otro experimento online fue presentar grupos que habían opinado de tal manera y preguntarle a las personas, ¿vos crees que este grupo se puso de acuerdo? Y bueno, en promedio todos tendemos a opinar, a ser, digamos, poco optimistas con respecto a la capacidad que tenemos las personas de ponernos de acuerdo. Eso es un primer dato. Y volviendo a los grises de alta confianza, acá a la derecha vemos cuál es la probabilidad de ponerse de acuerdo que tenía cada grupo con respecto a la confianza del interlocutor. Y el interlocutor en este caso va a ser la persona que tenía la opinión intermedia. Y lo que vemos es que los grupos que tenían grises de alta confianza, es decir, personas con posiciones intermedias, pero que tenían mucha confianza en su posición, hacían que esos grupos tuvieran más probabilidad de ponerse de acuerdo.
Lo cual es súper interesante porque nos dice que quizás esto no nos va a resolver la polarización, pero nos lleva a quizás cuando tenemos que tomar decisiones, si queremos diseñar grupos, tenemos que tal vez tener estos grises de alta confianza en consideración, porque son personas que pueden llegar a funcionar como moderadores. Incluso en las respuestas revisadas, muchas personas, luego del debate entre el grupo, modificaban su confianza. Y cuánto modificaban su confianza las personas que estaban polarizadas también tenía que ver con cuánta era la confianza de esa persona intermedia. Entonces, si vos tenés un interlocutor, no solo su grupo tiende a ponerse un interlocutor entendido como esa persona gris de alta confianza, no solo tu grupo tiene más probabilidad de ponerse de acuerdo, sino que vos tenés más probabilidad de estar un poquito menos polarizado con respecto a un dilema. Y esto, bueno, el tema de los dilemas es fundamental porque, por ejemplo, en el tema, después teníamos problemas que todavía no existen. La inteligencia artificial era que un laboratorio había diseñado una inteligencia artificial y de golpe un día la inteligencia artificial decía que no querían que la desconectaran. Y los tipos iban y la desconectaran y la desconectaban, entonces te preguntábamos si lo que habían hecho estaba bien o estaba mal. Ese es un problema que no va a existir nunca o que es del futuro, pero hay problemas como los del aborto que nos polarizan como sociedad y que encontrar herramientas para abordar esa polarización es fundamental porque las cosas son o no son legales, se pueden o no pueden hacer, las vamos a tener que discutir sí o sí, aunque estemos de un lado o del otro que no nos gusten, entonces es fundamental encontrar herramientas desde la ciencia que nos puedan aportar para este tipo de debates. Y lo último, con respecto a esto, ¿a qué acuerdo? Porque si llegaban a un acuerdo, como les dije, tenían que poner cuál era su grado de acuerdo. ¿Cuál era el grado de acuerdo del grupo cuando llegaba a un acuerdo? Obviamente, tenía mucho más peso del moderador. O sea que el moderador no solo hace que el grupo tenga más probabilidad de ponerse de acuerdo, sino que el numerito al que llega al grupo tiene mucho más peso del moderador. Quiere decir que en esta investigación, evidentemente, el moderador tiene un rol fundamental en despolarizar y también en definir cuál es la posición a la que llegamos como grupo. Bueno, eso es todo. A nosotros nos queda decir que, a mí por lo menos me queda decir que esta semana sale un experimento que los invitamos a participar como sujetos y después a leer qué estamos aprendiendo gracias a su participación. Pero además, acá debe haber un montón de desarrolladores y en Labs estamos creciendo todo el tiempo, así que si a alguien le interesa lo que estamos haciendo, si tienen ganas de aportar de algún lugar con lo que saben de UX o de cualquier herramienta de programación, también las puertas de Labs están abiertas. Nos mandan un mail ahí y si necesitamos algo, siempre que vemos un lugar en donde pueden colaborar, los vamos a tener en cuenta. Andrés, ¿quieres decir algo más? No, bueno, gracias. Y hablamos un montón al final, quedan 3 minutos y medio. Podemos charlar un poco, hacer alguna pregunta, ¿no? Sí. Primero, obviamente, un fuerte aplauso para los chicos gracias. del Gato y la Caja. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntitas, ¿te Dale. parece? No sé si... A ver, dale. Buenas. No me quedó del todo claro lo que vos dijiste sobre que en todos los idiomas el orden de los factores en la multiplicación hace más rápida la respuesta. Sí. En el caso de las rimas, ¿cómo? O sea, ¿en todos los idiomas rima de la misma forma? Eso Sí, es lo que no entendí. Bueno, no, perdón. No, todos los idiomas no, pero los 4 que lo testeamos son castellano, inglés, francés y portugués. En esos 4 idiomas, las 4 operaciones con rimas son las mismas. Así que sí, esa es la respuesta. Sí. ¿Alguna otra preguntita más que alguien quiera hacer? No. ¿Allá? Allá atrás hay uno. Para que me voy... Momento que le llevo el micrófono, así se escucha. ¿Aló? En la última ponencia que hicieron sobre los acuerdos, Sí. ¿dónde o si consideraron la posibilidad de medir el sectarismo como como una posición ciega hacia una opinión sobre algo, en una forma ciega? Por ejemplo, opinar sobre el aborto, hay personas que te dicen que no y que sí, porque son ciegos, o sea, no saben por qué el punto, no saben justificarlo y dicen sí o no. ¿Eso fue medido ahí? No. De hecho, una de las cosas que decimos que no abarcamos y que podría abarcarse, pero es difícil. De hecho, uno de los reviewers, que son, vos cuando mandás un paper le llega a alguien que no sabes quién es, pero que te lo revisa, te lo aprueba o no y te recomienda modificaciones.
uno de los reviewers dijo algo pertinente, pero que preguntó por el contenido de esas conversaciones. Imagínate que eran 10.000 personas en vivo, no podemos grabarlos y después tratar de ver qué decían. O sea, no sabemos cuál era el contenido, no sabemos exactamente por qué llegaban a acuerdos, sino que sabemos los mecanismos, si quiere, analíticos, pero no el contenido de esas conversaciones y por qué. ¿El sectarismo? ¿Definido como? Bueno, habría que ver cómo se pregunta eso, cómo se... Entonces, mi pregunta sería es si esa posición de alguna manera influye en el coeficiente, pues, de lo que tiene que ver con lo que usted dice, la confianza. Bueno, sí. No entiendo bien la pregunta, pero sí, cuanto más de acuerdo o en desacuerdo estamos con algo, nuestra confianza, como te decía, es más grande. No sé cómo medir sectarismo, no sé si a usted... Sí, no, yo creo que el sectarismo se mide un poco midiendo las personas que están en los extremos y de mucha confianza suelen tener un comportamiento más sectario. Y nosotros estudiamos mucho el autoengaño en realidad, con el paradigma de salida de la elección. Lo que vemos es que las personas nos autoengañamos todo el tiempo y damos explicaciones a las decisiones que tomamos, que son en general explicaciones a posteriori de decisiones que tomamos por razones inconscientes que desconocemos. Y eso lo vemos claramente en el laboratorio, engañando a las personas y haciéndolas creer que dijeron cosas que no dijeron y empiezan a justificar por qué dijeron lo que no habían dicho. De hecho, hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, si vos, no importa de qué lado estés, pero por ejemplo, vos le preguntás a la gente, ¿el derretimiento del hielo en el Polo Norte va a aumentar el nivel de los mares? Y las personas que son negacionistas del cambio climático, antropogénico, suelen contestar mejor, porque la respuesta a eso es no es el hielo. El hielo en el Polo Norte está flotando. Un hielo flotando, por la idea de Arquímedes, al derretirse no cambia el nivel del agua. Lo que va a cambiar el nivel de agua son los hielos de los glaciares continentales, no el hielo que se derrite en el Polo Norte. Así que, sin embargo, mucha gente que está muy preocupada con el cambio climático y que milita mucho a favor del cambio climático responde mal esta pregunta. Y mucha gente que es negacionista del cambio climático antropogénico la responde bien. O sea, creo que observás todo el tiempo el hecho de que vos tomás posición por una postura, lo que sea, y que vos, si bien introspectivamente crees que sos absolutamente racional, es probable que cuando yo si yo pudiera medir bien las razones por las cuales tomaste una u otra posición, en realidad tienen poco que ver con lo que vos expresás verbalmente. A mí me parece un tema fascinante y lo estudiamos nosotros, pero no tanto con este paradigma, sino más con el ceguera a la elección. ¿En qué circunstancias logro yo hacer que vos cambies de opinión y me justifiques una decisión que no habías tomado? Y a partir de esos estudios, de los reportes que se dan, tratamos de entender de qué depende que una persona pueda o no cambiar de opinión o que se quede aferrado a una posición a pesar de que demuestre 50.000 datos en contra. Pero bueno, a mí me parece un tema interesante, pero no es el que hicimos en estos experimentos. Bueno, otro fuerte aplauso para los chicos. Muchas gracias.